desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegazzini, sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser. Porque se trata de ser simples, honestos. Te brindamos este espacio, desde el púlpito, porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio, juntos. Ustedes saben que venimos siguiendo la serie Cuéntanos la historia, ¿cierto? Que tiene que ver con los evangelios. Ya llevamos 15 sermones de esa serie y recién arrancamos, porque recién vamos. Pero invita a que empezamos un nuevo año. Yo me quiero tomar 4 domingos para poder predicar una serie que está basada en este libro. Este libro me ha sido de mucha ayuda. Miren cómo está arratonado. Estas publicaciones del 65, pero este libro debe tener unos cerca de 100 años. De TSNI. Sentados, andar, estar firmes. Obviamente lo utilicé como base lo que es con la carta a los Efesios. Y la idea es que podamos, que si realmente buscamos agradar a Dios, si realmente queremos eso para nuestra vida, si nuestro propósito está en agradar a Dios, necesitamos ajustarnos a Él, y necesitamos ajustarnos al Evangelio en un montón de cosas. Sobre todo porque ustedes saben que nosotros tenemos una mirada, no sé si es muy especial, o es especial y no está de acuerdo a la mayoría de las iglesias, donde más que nada se maneja el tema de la conducta en las iglesias, ¿no? Bueno, es más que nada la conducta, el servicio a Dios y todo eso. Y acá lo que se trata es de que realmente el Evangelio se viva en libertad, que sea un Evangelio liberador para vivir en libertad y desde esa libertad poder trabajar para Dios y poder acompañar, poder estar con Dios y pero poder trabajar, poder estar así, poder vivir en total libertad en Cristo. Con esa libertad, Pablo lo dice de esta manera, dice, no vuelvan otra vez, una vez que fueron libres, no vuelvan otra vez a estar bajo el yugo de la esclavitud. Y una vez siente que la mochila se cae cuando uno empieza a hablar con Dios, cuando uno empieza a venir a la iglesia, cuando empieza a compartir, cuando empieza a leer el Evangelio, uno siente que una mochila se cae, ¿no es cierto? De hecho fue lo que le pasó a Lutero, ¿no es cierto? Lutero dijo, cuando estaba leyendo en Romanos y dijo, el justo por la fe vivirá. ¡Wow! Dijo, no es por lo que yo haga, es por lo que Él hizo. Entonces es por mi fe. Esto es lo que yo quiero vivir, esto es lo que yo quiero predicar. Y después, la misma iglesia, por la misma humanidad, nos volvemos a meter de vuelta en opresión de religión, en opresión de conductas, de ser moralmente, como si el Evangelio fuera moral, ¿no es cierto? Como si el Evangelio tuviera que ver con la moralidad, el Evangelio tiene que ver con la salvación. Y esa salvación no empieza el día que te morís, no se hace patente el día que te morís, empieza el día que confías en Cristo. Entonces, eso nos damos cuenta que tiene un proceso, es un proceso. Y esta serie se llama Sentados a andar, estar firme, Reina Valera 1909, ni siquiera 60, perdón, ni siquiera la revisión del 60, que es más antigua todavía. Entonces, para ponerlo en contexto, puse descansen, vivan y estén firmes. Esas tres cosas son las que vamos a ver. Hoy vamos a ver nada más que la introducción, vamos a ver el bosquejo de Efesios, más o menos para tener una idea. Y después vamos a ver un día descansar, un día vivir y un día estar firmes. Y así terminamos en él. Así que no se lo pierdan. A veces, como cristianos, no logramos ver
ver lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que... Bueno, a ver, está bien, cuando uno se desvía demasiado, cuando uno se empieza a sentir oprimido, se empieza a sentir mal, uno dice, bueno, pero ¿por dónde arranco? ¿Qué hago ahora? Siempre hay que volver al principio. Siempre dice Jeremías, dice, cuando ustedes se encuentren tan perdidos que no sepan para dónde ir, busquen las sendas antiguas. Creo que era Jeremías, si me equivoco, perdón, pero creo que era Jeremías. Busquen las sendas antiguas. Y no quiere decir empiecen a vivir el Evangelio como se vivió, como lo vivían los apóstoles, ¿no? Porque eso es imposible y porque eso tampoco tiene ningún buen resultado va a tener. ¿Por qué? Porque estamos en el siglo XXI. Lamentablemente, los que quieran vivir como la iglesia primitiva, salvo que tengan la máquina del tiempo, no se puede vivir como en la... Creo que está esa fantasía, ¿no? De la iglesia dice, ay, nosotros queremos ser como la iglesia primitiva. Yo no, hay 21 años, 21 siglos de evolución teológica, humana, de cosas que hizo Dios. Dios hizo muchas cosas en 2000 años. Entonces, yo no quiero volver allá atrás. Mi punto de partida siempre es el Calvario, pero es... Ustedes saben que cuando se habla de Cristo y de la muerte de Cristo, está en un verbo griego que es el aorito, ¿no es cierto? Murió por nosotros, nos redimió. Y es en pasado, pero es un pasado continuo, un presente continuo. Nosotros lo tenemos en pasado en nuestra Biblia, pero es un presente continuo. Es algo que empezó allá atrás, pero que continúan, los efectos continúan. O sea, la muerte de Cristo, nosotros la vivimos todos los días. Nosotros todos los días vivimos en nuestra propia vida la salvación, la resurrección, todas esas cosas se siguen viviendo porque esas cosas siguen estando ahí patentes para nosotros. De hecho, Cristo mantiene todavía sus heridas, en sus manos, su costado abierto, todo, porque eso no se terminó ese día. O sea, sí se terminó, a nadie le falta nada, estamos todos completos, pero ese efecto sigue en nuestra vida. Vamos a leer Efesios, capítulo 1, a partir del versículo 9. Dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Reunir todas las cosas en Cristo, en quien asimismo tuvimos herencia. Dios juzga todo, pero lo juzga según las perfecciones de Cristo, según las perfecciones de Jesús. Por eso es tan importante el hecho de estar en Cristo. Cristo es un lugar también. Y entonces necesitamos aferrarnos más a Cristo, a la persona de Cristo, y estar en el revestirnos de Él, confiar en eso. No confiar en nosotros que somos buenos, que tenemos buenas intenciones, que hacemos cosas, sino sobre todo en que Él está ahí para nosotros. Él está ahí para nosotros y que cuando Dios nos mira, Dios no es ningún tonto, ve lo que somos realmente, ve la porquería que tenemos adentro, ve lo más profundo del corazón del hombre, pero no nos juzga por eso, sino nos juzga a través de las perfecciones de Cristo. Por eso yo deseo que en esta serie podamos realmente que nuestros ojos sean abiertos nuevamente a esta realidad, que podamos en nuestra vida, como dice acá, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Eso es en el versículo 12 de Efesios. Que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Seamos realmente, podamos dar fruto, podamos tener fruto. Necesitamos llevar ese proceso. Por eso vamos a usar esta carta de los Efesios, porque tiene algunas cosas bastante interesantes sobre este tema. Y les pido por favor que lean la carta completa en sus casas, vayan haciendo anotaciones, vean de vuelta el video, escúchenlo,
les pasa con este texto. Y tiene dos partes la carta de los Efesios, por eso digo que hoy va a ser una introducción nada más. Del 1 al 3 vemos la parte doctrinal, ¿no? Las cosas que Cristo hizo por nosotros. Y va a sentar las doctrinas de la redención. Y después va a tener una sección práctica, del 4 al 6, capítulo 4 al 6 de Efesios. A la luz de esa redención, a la luz de esa salvación, a la luz de los hechos, de la obra de Cristo, cómo podemos vivir nosotros y qué es lo que Dios demanda de nosotros. Y vamos, como ustedes vieron, descansen, vivan, estén firmes. Son tres aspectos de la vida cristiana. La primera es la posición que nosotros ocupamos en Cristo. La posición que nosotros ocupamos en Cristo. Sentados, descansados, viniendo a ese descanso que Dios nos quiere dar en Cristo. Y vamos a ver que aún desde el Antiguo Testamento ese es el plan de Dios. Vamos a ver que ya en Génesis ese es el plan de Dios para nosotros, que descansemos en Él. Después vamos a ver, con este Vivan, nuestra vida en el mundo, cómo deberíamos vivir. Nuestra vida en el mundo, lo vamos a ver en el capítulo 4 y en el capítulo 6 también. Y lo tercero y último es nuestra actitud, nuestra actividad, lo que nosotros tenemos que hacer frente al enemigo, frente a la maldad. La verdadera guerra espiritual, que no es ir a agarrarse a piña, ni hacer conjuros, ni hacer ninguna cosa rara, ni hacer liberación ni nada, sino a estar firmes. Porque tenemos que estar firmes. Porque algunos dicen, no, pero el que está firme se cae. No, dice el que cree que está firme, termina cayendo. El que cree, pero partir firme no caiga, porque si no, no es un chiste. Podemos estar firmes. ¿Pero firmes en qué? ¿En nuestras fuerzas o en lo que Cristo hizo por nosotros? En lo que Cristo hizo por nosotros, en esta vida que yo llevo en el mundo, en cómo camino. Si camino solo, si camino con Cristo, si camino con la iglesia. El otro día alguien me dijo, no, yo estoy bien con... No. Yo estoy medio mal con la relación con la iglesia. No. De ninguna manera. ¿Cómo estás con la iglesia? Y más o menos, no sé, qué sé yo. ¿Viste? Bueno, esa es tu relación con Dios. Esa es la verdadera relación con Dios. El decir, no, yo estoy, con Dios estoy bárbaro, pero a la iglesia no voy porque me parece que son todos unos hipócritas. Bueno, entonces Dios te parece un hipócrita. Porque a la iglesia le pertenece. Entonces, como decía recién, nuestro compromiso es hablar, sacar las cosas de afuera, decir las cosas. Si te parece hipócrita la iglesia, lo tenés que decir. Porque a lo mejor hay alguna actitud hipócrita, pero Jesús no es hipócrita. Dios tampoco es hipócrita. Ahí es cuando está viviendo en nuestra carne, en nuestras cosas y todo. Pero, por eso, ¿querés andar bien? Tenés que estar vivo en la iglesia. Y si este no es tu lugar, bueno, tenés que buscar tu lugar. Tenemos que encontrar un lugar donde echar raíces. ¿En dónde echar raíces? No yendo y viniendo, estando. En todas las cartas de Pablo, y en Efesios sobre todo, uno se da cuenta que Pablo establece una vara alta. Pero uno tiene una idea del apóstol Pablo. Digo, con todo el mundo lo critica también, ¿no? Porque yo siempre digo que nuestra iglesia es más paulina que cristiana. ¿Cierto? El apóstol Pablo sentó como la paz para la iglesia y así son todas. Uno piensa que Pablo, y siempre piensa esto, no piensa, che, qué tipo duro, que esto, que lo otro. Y Pablo es lo menos rígido que hay con respecto a la religión. Uno lo lee a Pablo con esos anteojos de pensar que Pablo es una persona dura con el evangelio. Y Pablo es la persona más abierta y más libre
que existe en toda la vida. Es una persona que nos invita a vivir en la libertad con la que fuimos hechos libres. No nos dice, no, a partir de ahora, tú vienes a la iglesia, vos tenés que ahora, a partir de ahora, no tenés que hacer esto, no tenés que hacer aquello, no tenés que hacer, y tenés que hacer tal y tal cosa. Como si todo fuera una lista. Y lo vimos cuando vimos la carta de Gálatas también, que no es así, que es necesario que veamos realmente nuestra posición en Cristo, esa libertad que tenemos en Cristo. ¿Ustedes no saben el calor que hace acá? Ahí no sé, pero acá, tremendo. Entonces, como dijimos, nuestra posición en Cristo, ¿en dónde está nuestra posición en Cristo? Sentados en los lugares celestiales con Cristo. Ese es nuestro lugar. Nuestra posición está ahí, con los pies bien sobre la tierra, pero nuestra mente y nuestro corazón, nuestro espíritu, allá arriba, en los lugares celestiales. Eso es lo que tenemos que pensar. Por eso en esa primera parte vamos a notar cómo se va refiriendo la palabra sentarse. Sentarse como en 2.8, ahí en Efesios capítulo 2, versículo 8, vemos eso, sí. Que Dios nos dio una abundancia, 2.8, perdón. Bien. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. No, esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Algo que es sentarse, descansar en eso que Dios hizo por nosotros. Después andar o vivir, y yo creo que veamos algunos textos. Nuestra posición en Cristo, sentados, capítulo 2, versículo 6, y en unión con Cristo que nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Nuestra vida en el mundo, con este vivir, andar, en el 4.1, dice, por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Y lo tercero dice, nuestra actitud frente al enemigo, hacer frente, estar firmes, en el 6.11, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas. Por eso tenemos que tener estas tres actitudes, hacia Dios, en nuestra posición en Cristo. Nosotros no miramos a Dios desde nuestra humanidad, sino que nos podemos sentir seguros delante del Señor, delante de Dios. Nos podemos sentir seguros de presentarnos como somos. Mirá, Señor, yo soy así. Yo esto es lo que soy. Y podemos tener la plena seguridad de que no vamos a ser rechazados. Porque Dios sabe cómo somos, pero nos mira a través de Cristo. No tiene lentes de colores ni ninguna de esas pavadas que es como para explicarle las cosas a un chico de 3 años. No. Dios sabe lo que somos. Dios tiene muy en claro todo lo que somos, sabe todo lo que hicimos, sabe lo mal que pensamos, sabe la maldad de nuestro corazón, conoce todas esas cosas. Y aún así, dice, no es por lo que vos hacés, es por lo que yo hice. Yo entregué a mi Hijo amado y Jesucristo se entregó a sí mismo. Y desde esa posición nosotros nos entablamos una relación con Dios. Después nos marca también una relación con los otros, con la comunidad. Cuando vivan, anden, vayan por el mundo, caminen. Es lo que hablamos siempre, ¿no? Hay que vivir la vida, demorarse en la vida cada día, porque es un acto irrepetible el vivir. Es un acto único, cada día es un día único. Como dice el salmista, ¿no? Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Este día es un día único e irrepetible creado por Dios. El día de hoy es un milagro. Todo lo que provenga de Dios es milagroso. Así que este día es un milagro. Entonces nos gozamos y nos alegramos en que este día está ocurriendo. Eso es un verdadero milagro de Dios. Entonces, viviendo cada día, transmitimos esa comunión que tenemos con Dios, la transmitimos al resto de las personas también. Viviendo el Evangelio juntos, no es el lema de la iglesia. Viviendo el Evangelio juntos.
Y lo tercero es nuestra posición hacia los poderes satánicos, ¿no? Esta actitud hacia los poderes satánicos. ¿Cuál es? ¿Qué es? Ay, no, el Conjuro, la película. No. ¿Qué es con miedo que uno se enfrenta? ¿Qué es con miedo? Ay, no, ¿qué me va a hacer? Me va a poseer. Bueno, si te posee está frito. ¿Sabes por qué? Porque quiere decir que en vos no habita el Espíritu de Dios. Una persona que es creyente no puede estar poseída. No puede ser tomada por el diablo. No puede. Es un oxímoron decir que una persona es creyente y está poseída. Un creyente no necesitaría jamás liberación. Si es creyente no necesita liberación. Ya ha sido librado. Porque está viviendo en la libertad porque Cristo lo hizo libre. Entonces, no es algo de miedo. Ay, no, qué susto, viene la muñeca Anabel, mirá, tiene espíritu. No, porque mirá, aquel me hizo un gualicho. No, aquel me tiró sal de acá, de frente a mi casa. Uy, mirá, me hizo el umbanda, me hizo no sé qué cosa. Esa no es la actitud ante las fuerzas del mal, sino que nosotros nos paramos firmes frente a ellas. Porque estamos en un lugar, en Cristo. Y si Cristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y lo que le decía, que por qué arranqué con esto, es porque tenemos que ser instrumentos útiles en las manos de Dios, tenemos que ser de utilidad, y para eso necesitamos ajustar estas tres cosas en nuestra vida, nuestra posición hacia Dios, nuestra actitud hacia Dios, nuestra actitud hacia los demás, hacia la sociedad, hacia la iglesia, hacia mi hermano, y también nuestra actitud hacia los poderes. Fíjense lo que dice acá en el versículo 8 del capítulo 1. Vamos a leer el versículo 7. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. No de nosotros, sino de la gracia. De la gracia, y pone como algo que es único. Esa gracia es única. La gracia. Que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Y fíjense que en el versículo 8 dice, Él nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento, con su sabiduría y su entendimiento, el entendimiento y la sabiduría de Dios, pero también eso se nos refleja a nosotros. Nosotros también tenemos esa sabiduría y ese entendimiento, porque dice que con eso que Él nos dio, nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Si alguno está en Cristo, no solamente nueva criatura, porque siempre es el mismo texto, pero si alguno está en Cristo, también tiene el entendimiento y la sabiduría de Dios. Entonces puede comprender, ahora, ¿qué es esto? ¿Para resolver problemas matemáticos, ecuaciones de tercer grado? No es para eso. Es para poder ver la realidad. Nos da ese ministerio profético. Ese verdadero ministerio profético. Nada de los profetas que andan adivinando la suerte por ahí. Este verdadero ministerio profético. El profeta no es el que ve el futuro, el profeta es el que ve el presente. El que ve las cosas del otro lado de la cortina. No me acuerdo si era durante la Guerra Fría. Se habían hecho casas de cartón, como cosas de madera, ciudades que si uno las miraba desde lejos con larga vista, se veían las ciudades, se veían armado todo y era todo cartón pintado durante la guerra. Creo que era Potencia o algo así se llamaba lo que hacían los rusos, lo hacían los norteamericanos también. O de arriba te ponían una pintura, ¿no? Te cubrían todo con redes, así te ponían tanques que eran todos de cartón. Pensando para que... Bueno, el profeta no ve cartón pintado y sabe que es cartón pintado. Después el otro, el que no ve nada, dice, uy, qué problema grande, ¿no?
Es como Josué y Caleb, ¿no? Cuando fueron parte para ver Jericó. Uy, no, es una... No, los demás decían, no, esta ciudad es impresionante, no sabés lo que es. No, esto no lo vamos a poder, tomar nunca. No, esto es imposible. Pero Josué y Caleb vieron otra cosa. Ahí hay leche y miel, no sabés las frutas que hay, las cosas que hay ahí. Y eso es lo que Dios nos está tratando de entregar en nuestra mano. No vieron el problema, vieron lo que había detrás del problema. Vieron la realidad. Y cuando uno ve la realidad detrás de eso, está siendo realmente un profeta. Un profeta con todas las letras. A nosotros no nos venden papelito de colores. Ustedes saben que, no me acuerdo, hace 2 o 3 días, estuve mirando una miniserie que es sobre Bernie Madoff. Bernie Madoff realizó la estafa Ponzi más grande de todos los tiempos en Estados Unidos en el 2008 cuando cayó Lehman Brothers. ¿Se acuerdan ustedes? Tuvimos un desbarajuste económico tremendo. Él había realizado un esquema Ponzi. El esquema Ponzi es esto de la mandala de la abundancia, en mi época, allá en ese tiempo, era el avión. Era el avión que uno iba y tenía que poner 100 pesos, entonces tenía que traer a 2 más que traigan 100 pesos, y cuando uno llegaba a piloto se llevaba toda la plata. Bueno, eso se llama esquema Ponzi. Y Madoff realizó un esquema Ponzi. Por lo general siempre a los 5 o 6 meses cae todo, como generación Zoe, también ahora. ¿Vieron esa generación Zoe que hubo? Que eran evangélicos, o al menos el 7, ¿no? También, que tenían toda esa cosa también y estafaron en varios millones de dólares a las personas. Bueno, Madoff, 70.000 millones de dólares estafó. Dejó a gente sin la pensión, sin las casas, sin la jubilación, todo. En Estados Unidos, ese tipo le dieron 150 años de prisión. Murió en la cárcel el año pasado, 2001. Murió en la cárcel. Un esquema Ponzi. Le decía, dame $1 millón que yo lo invierto y te doy 10.000 o no sé, $10.000 por mes. Pero eso es mucho más que lo que dan los bancos. Bueno, yo te lo doy. Entonces agarraba y te iba dando 10.000 por mes y mientras tanto $1 millón se lo iba gastando. Y después buscaba a otra gente, y como vos le decías a tu amigo, che, ¿sabes qué? Este me da... Sí. Son esas cosas de especulación. Pero lo veíamos con Fer y Fer me decía, ¿pero cómo es que gente? Porque no era que era gente que no tenía estudio, que no sabe lo que es la plata, que no tiene idea de cómo funciona un banco. No, había estafado a, qué sé yo, los fondos de retiro de la policía, los fondos de retiro había estafado a jueces, estafó a... Claro, o sea, ¿pero cómo es? Porque la gente es avara. Porque la gente es avara. Porque no logramos ver lo que hay atrás. Porque no logramos ver la realidad. Si algo es demasiado bueno para ser bueno, no es bueno. Entonces dice que Dios nos dio la abundancia con toda sabiduría y entendimiento, en la gloria de su gracia, con la cual nos agradó en el amado. Esto es en la Biblia hispanoamericana. Entonces vamos a tomar esas 3 palabras a lo largo de estas semanas. Siéntense, descansen, vivan y estén firmes como los índices para nuestra vida, para ir de acá en adelante. Usted acuérdese todos los días cuando diga, bueno, ¿cuál es tu posición en Cristo? Descansando. Vengan a mí todos los que están trabajados, cansados, los que están agobiados de la vida, los que no encuentran solución en ningún lado, los que ya no saben qué hacer. ¿Qué hacemos? Bueno, vengan y yo los voy a hacer descansar. Y como siempre lo decimos, no es que te va a solucionar los problemas, no es que vos estás enfermo y... A lo mejor sí. ¿Qué sé yo? Dios es soberano. A lo mejor sí. A lo mejor se soluciona tu problema económico. A lo mejor sí. Pero que lo que va a solucionar es el gozo en tu corazón. ¿Cómo vas a afrontar los problemas? ¿Cómo vas a afrontar la vida? ¿La vas a afrontar con fe? ¿La vas a afrontar con ganas? Porque ya no sos... No, porque mirá, lo que pasa es que yo nací con este problema ya, y yo ya mi papá era de esta manera, y entonces yo no voy a poder, y entonces... No, porque la herencia que tengo yo no sabes de lo que es. Y te vas a dar cuenta que todo eso ya no tiene sentido. Que a partir del momento en que vos descansás en Cristo,
vos podés afrontar tu vida con una nueva esperanza, con una nueva fe. Obviamente vamos a orar por las enfermedades, por todo, para que Dios lo alivie. Pero me gusta mucho que hay un salmo, no me pregunten el número porque yo soy un desastre con el tema de los números, pero después busquen en su casa. Pero dice, Dios mulle la cama de los enfermos. No dice que sana al enfermo, dice que Dios mulle la cama. Aquellos que estuvimos internados varios días en esos colchones de no saber que ya no sabés cómo ponerte, que encima son de cuerina, te transpira toda, estás empapado, te enllagás, todas esas cosas. Uno sabe todas esas cosas. Dios mulle la cama de los enfermos. Dios los ayuda a llevar su enfermedad. Y ayuda a los que están al lado de los enfermos a poder sobrellevar ese problema. Descansemos en Dios. Caminemos